cientos de videos se han hecho populares en la red, mostrando los excesos de una cultura que compra y tira para luego comprar y tirar más. Ese es el retrato perfecto de una realidad que nos está matando. Televisiones, tabletas, muebles, computadoras y hasta vehículos, la mayoría de ellos casi nuevos. Aquí todo se usa y se desecha. Toneladas de plásticos y materiales tóxicos. Según Estadísticas Canadá, el canadiense promedio se deshace de su vehículo antes de los 100,000 kilómetros. Después de eso, para la mayoría, es chatarra. El derroche es tan grande que perfectamente se podría amueblar una casa entera en un día con lo que la gente tira a la basura en Canadá. Según el último censo del 2019, Canadá es el país que más basura produce per cápita en todo el mundo. El país genera en total 34 millones de toneladas de basura cada año. Cada canadiense genera aproximadamente 2.7 kilos de basura al día. Pero, si generamos tanta basura, ¿por qué Canadá luce tan impecablemente limpia? Porque la basura de Canadá no se queda en Canadá. Entonces, ¿a dónde se va? La magnitud de este problema tal vez no era tan conocida por todos los canadienses hasta la mañana del 3 de mayo del 2016, cuando la planta de reciclaje Canada Fever de Toronto paró sus máquinas de reciclaje por un hallazgo macabro y lamentable. Las máquinas especializadas en detectar y separar cartón, vidrio y materiales reciclables detectó la presencia de algo distinto, una parte de cuerpo humano. Según la policía, una mano, que tenía relación con el cuerpo de una mujer de 30 años, encontrada días anteriores y por el que la policía de Toronto detuvo al sospechoso Albert Ian Yohav, de 38 años. Después de la consternación de la ciudad por este horrible hallazgo en la planta de reciclaje, la policía de Toronto cerró por 24 horas el lugar para realizar sus investigaciones. Solo bastaron 24 horas sin que esta planta de recolección de basura cerrara para que la ciudad de Toronto se diera cuenta de la realidad que todos los días genera al mundo. Más de 800 toneladas de basura inundaron las calles de la ciudad. ¿De dónde salió tanta basura en un solo día? 800 toneladas solo de basura reciclable es la cantidad que cada día produce Toronto. Y entonces, la ciudad impecablemente limpia conoció apenas una parte minúscula de su realidad. Nada comparado con las 34 millones de toneladas de basura que se producen en el país cada año. Pero este problema, que se generó solo en 24 horas, era la antesala de lo que apenas se avecinaba en los próximos años para el resto del país. Y las consecuencias se pagarían en otros rincones del mundo. Antes de enero del 2018, Canadá enviaba aproximadamente la mitad de sus exportaciones de basura reciclada a China, que importaba alrededor del 45% de los desechos globales del mundo. La mayor parte de este plástico importado simplemente se quemó. Pero a principios del 2018, China prohibió las importaciones de desechos sólidos. Como resultado del cambio de la política china, Canadá, Estados Unidos y los demás países ricos del mundo movieron su basura a otros países del sudeste asiático. Estos países, a menudo subdesarrollados, tienen regulaciones ambientales bajas y la basura termina sepultada en montañas de desechos o quemándola, lo que les permite a los países pobres cobrar mucho menos para recibir la basura de los países ricos. Canadá y otros países ahora están enviando desechos a Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas. Pero estos países están cada vez más preocupados de los costos ambientales que son mayores a los ingresos que obtienen. Especialmente Filipinas, que en el 2019 amenazó con declararle la guerra a Canadá
si no se llevaban su basura a otro lado. Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, se convirtió en noticia mundial cuando amenazó con declararle formalmente la guerra a Canadá por 2.500 toneladas de basura que, accidentalmente, Canadá le envió a su país en los años 2013 y 2014. Los 103 contenedores llenos de basura llegaron a Filipinas por cortesía de una empresa privada canadiense. Estos contenedores gigantescos fueron etiquetados supuestamente por error como basura reciclable de plástico mixto, pero en realidad era una mezcla desordenada de desechos electrónicos y domésticos, incluidos hasta pañales para adultos. Las autoridades de Filipinas enterraron 26 contenedores de basura en un vertedero cercano, pero el resto de la basura permaneció allí por casi 6 años. Mientras ambos países se peleaban sobre quién debería sacar la basura, en un principio, el primer ministro Justin Trudeau argumentaba que al haberle vendido el gobierno de Canadá esa basura a una compañía privada, los malos manejos de la compañía eran eso, un asunto de propiedad privada que debían resolver entre ellos. Pero el presidente de Filipinas y su país no pensaba igual. Aunque en el año 2019, casi 6 años después, Canadá regresó de vuelta las 2.500 toneladas de basura a British Columbia, el problema real no era esa basura en sí, sino lo que representaba el problema de la enorme producción de basura que en algún lugar del mundo se tiene que esconder todos los días. Lo cierto es que el mundo entero vive en un problema en cuenta regresiva, pero Canadá está absolutamente en una crisis de residuos, dicho por la propia subdirectora de Comunicaciones de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá. La realidad de las cosas es que Filipinas no le importaba en la agenda ambiental a Canadá. ¿Por qué? Porque 2.500 toneladas de basura se escuchan como un número escandaloso, pero en realidad esto es menos basura de lo que produce solamente Vancouver y sus suburbios en un solo día. Y esa basura que Filipinas reclamaba era apenas una pequeña fracción de lo que Canadá produce al día en términos de desechos sólidos. Pero, ¿quién produce esos más de 34 millones de toneladas de basura que cada año produce Canadá? Según Confederates Board of Canada, más de la mitad de eso es producido por industrias como la minería y la pesca. La otra mitad es la que se conoce como residuos sólidos urbanos. De hecho, Canadá todavía se ubica detrás de Estados Unidos y muchas otras naciones desarrolladas en la generación de desechos sólidos municipales. Pero la ropa sucia no se lava en casa, ni la basura se queda aquí. Es un círculo vicioso que también impacta a Latinoamérica. Canadá envía gran parte de su basura a Estados Unidos, que a su vez la exporta a México, que se encarga del reciclaje de la basura de ambos países, pero a través de Estados Unidos. Montones de plásticos y materiales potencialmente reciclables terminan en México, China, Malasia, India y otras partes del mundo, en donde generalmente la basura debería reciclarse. Pero la realidad es otra. Mucha de esa basura se deposita en vertederos clandestinos o se incinera generando gases y humos altamente venenosos, o es arrojada a ríos desde donde se encuentra su camino al océano. De hecho, China e India dejaron de aceptar la mayor parte del reciclaje recientemente debido a su volumen y altos niveles de contaminación. Muchas otras naciones de Asia están siguiendo ahora el mismo ejemplo de China y están diciendo no a la importación legal de desechos de Canadá y Estados Unidos. Pero el comercio ilícito sigue siendo un problema importante, principalmente para los países subdesarrollados, en donde la corrupción y la falta de regulaciones ambientales proliferan. Prueba de ello es que a pesar de que el gobierno canadiense no ha emitido nuevos permisos para que las empresas envíen basura al extranjero, la basura de Canadá
sigue llegando a otros países. ¿Cómo? En un esquema de triangulación en el que Canadá exportó 101,000 toneladas de desechos plásticos en 2018. Gran parte de esos desechos plásticos fueron llevados a Estados Unidos, que a su vez los revendieron a empresas extranjeras. Una vez que los desechos canadienses ingresan a los Estados Unidos, no se rastrean, por lo que es un misterio a dónde terminan. Según informes, a menudo esos desechos se mezclan con desechos estadounidenses y se envían a Asia y a Latinoamérica. A medida que esta situación avanza y más países asiáticos bloquean la importación de desechos de Estados Unidos y Canadá, más basura nuestra será arrojada a los océanos, hasta 2.8 millones de toneladas. Eso equivale a 24 veces el peso de la CN Tower de Toronto. Más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año. Eso es el equivalente a un camión de basura como este, lleno de plástico, por minuto, tirado en el océano. La gran mayoría, el 89% de los desechos plásticos que se encuentran en el fondo del océano, son de un solo uso: botellas de bebidas, envoltorios de alimentos, bolsas de plástico. Y para el año 2050, se estima que habrá más plástico en el océano que peces. El primer ministro Justin Trudeau ha tratado de endurecer las medidas para revertir este problema, imponiendo un nuevo impuesto especial para la emisión de dióxido de carbono. Pero el problema sigue allí y estamos en cuenta regresiva. Nuestro mundo era perfecto, hasta que los humanos lo arruinamos. La basura no existe en la naturaleza. La fabricamos nosotros. La naturaleza lo recicla todo. Somos nosotros quienes estamos matando el único lugar que tenemos para vivir.